La gracia de Dios es poderosa para salvar. A lo largo de los siglos, Dios ha salvado a todo tipo de gente. Y bueno, en cuanto a las brujas, podemos decir que Dios encima ha salvado a siervas de las tinieblas. Hay brujas, ex brujas, que ahora se congregan regularmente en sus iglesias locales alabando el nombre de la Santa Trinidad. ¡Aleluya! Bueno, esta mañana me enteré de una mujer que ha ido en dirección contraria. Ella empezó en el mundo cristiano, primeramente en la fe católica, luego se hizo evangélica, llegó a ser pastora y ahora se identifica como bruja, humanista, etc. Es bastante alarmante, es algo triste y trágico, pero vais a ver que esta mujer está feliz, está contenta, está animando a otras personas a dejar atrás el mensaje de cristianismo, que en las palabras de esta dama es un mensaje de miedo, de culpa y de infierno. Pues nada, vamos a estar aquí compartiendo la noticia. Bienvenidos una vez más a Almería en el labor del Señor. Soy Will Graham. Aquí está la noticia. Cristo fue azotado, crucificado, después de muerto sepultado, al tercer día resucitado, a la diestra del Padre sentado, desde donde Él vendrá, vivos y muertos juzgará. Todas las naciones dirán que Él es Dios, por su gran gloria en crearnos. Estamos aquí en Almería. Saludos para todos. Soy el pastor Will Graham. Bueno, compartimos algunos anuncios con vosotros y luego entramos en materia. Esta noche estamos en vivo. A las 8:30, si Dios permite, el doctor Gilberto Rufat, experto en la escatología, estará hablándonos sobre el significado de la profecía de Gog y Magog. No te lo pierdas. Queremos veros por aquí a las 8:30 y podréis interactuar con nuestro invitado mediante el chat que estará a la derecha de la pantalla. También el día viernes estaremos en vivo con Pastor Bernardo Ríos. Él estará dando un estudio a las 8:30 de la noche para las esposas. ¿Okay? Todas las mujeres casadas, estáis invitadas. Esperamos también veros por aquí. Y el sábado, si estáis interesados, estaré debatiendo contra un evangelista católico romano. Su nombre es Sergio Gil y el debate comienza a las 6 de la tarde. Espero también que podáis conectaros y disfrutar de una buena charla. Ok, vamos a entrar en materia y quiero meteros en el contexto para que sepáis bien de quién os voy a hablar ahora en este video, la ex pastora que ahora es bruja. La bruja en cuestión es Dana Sobero. Ella tiene su propia página web, está en las redes sociales. De hecho, en su canal de TikTok tiene más de 250,000 likes, algo bastante impactante. La mujer se ve que ejerce bastante influencia en ciertas partes de América Latina. Ella es venezolana y en el testimonio que vais a ver ahora, ella empezó siendo católica, procurando ganar el favor de Dios mediante sus buenas obras. Luego entró en el campo evangélico, alcanzando el puesto de pastora, y bueno, este ya es un tema para otro día, y abandonó la iglesia entregándose al humanismo. Ella ahora sigue su propia voz interna. Ella se refiere a esta voz interna como su intuición, su voz interna, y es algo que vemos incluso en ciertos pastores entre nosotros hoy día, que en vez de predicar la palabra de Dios, predican acerca de la voz extra bíblica de Dios, la cual es la voz de su propia imaginación. No es para nada la voz del Señor. Dicen, el Señor ha dicho, cuando el Señor no ha dicho nada. Es que vamos a estar aquí prestando atención al testimonio de esta mujer. Dura casi 3 minutos, no llega a los 3 minutos, pero 2:50, algo por el estilo. Vamos a primeramente prestar atención a lo que dice y luego yo, como siempre, ofreceré un análisis bíblico de ciertas declaraciones de esta mujer. Es un vídeo lamentable, es trágico, me da mucha tristeza ver a esta mujer feliz en su pecado. Y bueno, ya está, sabemos que Satanás viene como ángel de luz para engañarnos y endurecer el corazón. Así que nada, aquí está el vídeo, espero que también nos sirva a todos para advertirnos acerca de los peligros del humanismo. Aquí está el vídeo en 3, 2 y 1.
Cuando era niña era muy católica. Yo pensaba que si todo lo hacía bien, Dios me iba a amar más. Después me hice cristiana evangélica y llegué a ser pastora. Sí, pastora. Por años enseñé miedo, culpa, infierno, todo lo que me enseñaron. Y lo hice de todo corazón, de verdad, verdad. Pero en el fondo había algo dentro de mí que nunca se callaba. Una inquietud, una voz, una intuición muy fuerte. Decían siempre que era malicia. Imagínate una niña que le digan que su intuición es mala. Así crecí. Yo viví muchos años con miedo al infierno, con miedo a que ese Dios me mandara para el infierno. Y sabes qué, honestamente, a mí me parecía que era un Dios machista que no podía entender a las mujeres. Y lo peor era que no lo cuestionaba, porque cuestionar era pecado. Así que para las mujeres era mucho más difícil. Pero un día, algo dentro de mí cambió. Una voz, una inquietud, una intuición. No era rebelión, era mi voz interior hablándome. Fue la misma intuición que siempre intentaron apagar. ¿Sí? No creo en un Dios de miedo, creo en un Dios que es esencia, que es amor, que es todo bien, sin castigo, sin infierno, sin culpa. Cuando dejé de repetir lo que otros decían y pensar por otro como lo decían, entonces empecé a escuchar mi propia voz. Y entonces ahí fue el momento donde empezaron a llamarme bruja por sanar, por tener conciencia, por cuestionarlo todo. ¿Y sabes qué? Me encanta. Me encanta porque para mí ser bruja es ser una mujer libre del miedo. Mujer conectada con su alma. Mujer que recuerda siempre lo que es. Luz, magia, conciencia. Y si eso es ser bruja, pues sí. La hereje, bruja, todo eso, sí, porque soy la mujer que despertó. Wow, impactante, ¿no? Lo que quiero hacer es ahora colocar este vídeo y el punto por punto examinándolo, ofreciendo una réplica bíblica. Podéis ver a grandes rasgos que esta mujer está enamorada de sí misma, ¿verdad? Ella se cree la luz del mundo, la magia del mundo. Ella confía en su propio corazón. Y la Biblia tiene bastante que decir al respecto, ¿verdad? Ha creado a un Dios conforme a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su voz interior. Es el colmo de la locura, de la necedad, según la Santa Escritura. Así que acompañadme, vamos a poner aquí el vídeo, iremos desglosando todo y espero que sea provechoso para tu propia edificación espiritual. Cristo fue azotado, crucificado, después de muerto sepultado, al tercer día resucitado, a la diestra del Padre sentado, desde donde Él vendrá, vivos y muertos juzgará. Todas las naciones dirán que Él es Dios, por su gran gloria en crearnos. Cuando era niña era muy católica. Yo pensaba que si todo lo hacía bien, Dios me iba a amar más. Bueno, empezamos mal. Ya sabéis muy bien que la Iglesia Católica Romana cree que uno tiene que hacer buenas obras para ser justificado delante de Dios en el día final. Este mensaje es un anti-evangelio. El evangelio apostólico proclama que nuestra justicia ante Dios es Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra justificación. Sí, hacemos buenas obras, pero no para ganar puntos con el cielo. Hacemos buenas obras en agradecimiento por la salvación que ya hemos recibido, por la justificación que ya hemos obtenido en Cristo. Es que esta mujer empieza mal, está en una iglesia católica romana y por tanto es normal que su teología esté distorsionada.
Roma, tristemente, no predica el Evangelio de la suficiencia salvadora del Señor Jesús. Después me hice cristiana evangélica y llegué a ser pastora. Sí. Wow. Ok. No, no sé en qué iglesia habrás estado pastoreando, pero esa iglesia está fuera del marco bíblico. La palabra de Dios nos dice claramente que una mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón en el contexto de la asamblea pública. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2. Algunos dicen, no, pero eso es un pasaje cultural, contextual. Hay que entender que entonces las sociedades eran machistas y por tanto no dejaban que las mujeres sirviesen como pastoras. Falso. Porque en 1 Timoteo capítulo 2, Pablo está viendo la carta a Éfeso, juntamente con Corinto, la ciudad más feminista del mundo antiguo. Así que es una mentira. Pablo, si hubiese querido ser relevante a nivel cultural, habría animado a las mujeres a asumir puestos de autoridad en la iglesia, pero precisamente no lo hizo. Y en las dos ciudades más entregadas al feminismo del mundo antiguo, Éfeso y Corinto, él tiene que subrayar la importancia de que la dama esté en la congregación en sujeción a líderes varones, ¿ok? Así que la iglesia que ordenó a esta mujer como pastora cometió un gran error. Pastora. Por años enseñé miedo, culpa, infierno, todo lo que me enseñaron. Bueno, 3 cosas negativas, vamos a ver. Hay muchas cosas positivas en la palabra de Dios, sí. Hay un tiempo para hablar del miedo, hay un tiempo para hablar del infierno, hay un tiempo para hablar del pecado, del castigo, del arrepentimiento. Sí, pero hay muchas cosas bonitas también. Por eso siempre estoy en mis vídeos sonriendo. Soy un pastor feliz, soy un cristiano contento. Me río porque vivo en la gracia de Dios. Dios me ha alcanzado con su gracia, su misericordia, su ternura, su compasión. Dios es pura dulzura para aquellos que lo aman. Amén. Y sí, es verdad. Estas cosas son muy importantes, el tema del infierno, la santidad de Dios, las cosas que la gente a veces tacha de negativas, pero debemos nosotros predicar todo el consejo de Dios y es lícito que prediquemos acerca del infierno. Y bueno, pero vamos a espantar a la gente. Pues muy bien, que la gente se espante, que la gente tenga miedo, porque Dios puede usar este mecanismo del miedo para que la gente busque el rostro del Señor. Yo mismo en mi conversión confieso que acepté el Evangelio porque vi mi necesidad de Cristo, porque iba en rumbo al infierno. Fue un temor que me llevó a buscar a Cristo y pedirle que me salvara. Es que el temor es algo bueno, es algo hasta santificador, es algo que puede liberar las almas de la condenación eterna. Así que el Espíritu de Dios puede provocar en nosotros esta clase de miedo y luego mediante este miedo llevarnos a los pies de Cristo y ahí depositar toda nuestra confianza. Entonces esta mujer aquí, tipo Satanás en el huerto del Edén, pinta a Dios de gris, de negro, de ogro, de Shrek, de monstruo. No, Dios es dulzura, Dios es un paraíso, Dios es un oasis, Dios es el bien supremo. Así que sí, hay cosas fuertes en la Biblia también, pero también cuando Dios llama a la gente a arrepentirse, advirtiendo a las personas acerca del infierno, es un acto también de misericordia. Está dando a la gente una oportunidad, amén. Así que bueno, ves cómo ella pinta el mundo evangélico como un mundo de negro, de gris, de todo es feo. Este es el truco de toda la vida de Satanás. Y lo hice de todo corazón, de verdad, verdad. Pero en el fondo había algo dentro de mí que nunca se calla. Una inquietud, una voz, una intuición. Ok, entonces me dicen en la iglesia evangélica que está el infierno, hay que tener miedo, pues, arrepentirnos. Pero dentro de mí hubo una intuición, hubo una voz. Vamos a ver, mujer. ¿Quién es la autoridad? La autoridad es tu voz interna, que eres un simple ser humano y estarás aquí en esta tierra, ¿qué? 60, 70, como mucho 80 años. Y te vas, al igual que yo, ¿verdad? Estamos aquí 7, 8 décadas y chao, hasta luego, adiós. ¿Quién es la autoridad para ti? ¿Tu corazón
o la santa palabra de Dios, la autoridad de la Escritura, la cual nos advierte en repetidas ocasiones sobre el infierno. De hecho, mi primera predicación este año en la Iglesia Palabra de Vida Almería se centró en este tema, la Gehenna según Jesús. Jesús es el personaje bíblico que más nos habla sobre el infierno. Y él habla de aquel lugar como un lugar de lloro, crujir de dientes, oscuridad. Es un lugar de dolor consciente y eterno. Primeramente, los incrédulos son castigados en alma y en el día final, en la segunda venida, recibirán sus cuerpos para ser atormentados también corporalmente. Entonces, esta mujer aquí se está fundamentando en su propia sabiduría, en su propio corazón, en su propia voz interna, descartando pues la palabra de Dios. Es el colmo de la locura. La criatura rechaza la palabra de su creador para convertirse a sí misma en la autoridad suprema. Lo que estamos aquí escuchando es apostasía pura y dura. Y puede salir en su vídeo con una sonrisita, hablando bien suave. Esto es diabólico, hermanos. Llamemos las cosas por su nombre. Satanás viene como ángel de luz. No viene con cuernos, con cola. Él viene con un mensaje suave, bonito, como la falsa profetisa Jezebel en la iglesia de Tiatira, que decía, ay, el cristianismo es compatible con el pecado, no te preocupes por la culpa, por el miedo, porque Dios es amor. Es el típico mensaje que está dándose en la iglesia desde el siglo I, y esta mujer está repitiendo el mensaje de Belcebú hoy en 2026. Muy fuerte. Decían siempre que era malicia. Imagínate una niña que le digan que su intuición es mala. Pues muy bien, hicieron bien. Si usted sale diciendo, no hay infierno, no hay culpa, todo es paz y amor, estilo hippie, y la gente te dice, no, esta intuición tuya es mala, es pecaminosa, es antibíblica, es malicia, pues muy bien, muy bien. Fuiste advertida, te llamaron la atención y por tanto en el día de juicio no podrás decir delante de Dios, es que no me advertiste, no me avisaste, no enviaste a nadie que me corrigiese. Lo que pasa es que eres la diosa de tu propia vida y te crees superior a Dios, te crees superior a los evangélicos que te advirtieron y te has hecho grande según tu propia estimación, según tu propio corazón. Por tanto, en el día de juicio, usted será hallada inexcusable. Usted fue advertida, no quiso hacer caso a la advertencia, por tanto su sangre será sobre su propia cabeza. Y aplaudo a aquellos hermanos de la congregación evangélica que le llamaron la atención y llamaron el pecado por su nombre. Y en vez de este discurso victimista que da, ay, ¿cómo puede decir a una mujer joven que su intuición es mala? Pues bien hecho, bien hecho. Hace falta más de esto en la iglesia contemporánea. Así crecí. Yo viví muchos años con miedo al infierno. Muy bien, me alegro. Me alegro de que hayas tenido algo de miedo al infierno, porque Dios puede usar este miedo para convertirnos. Con miedo a que ese Dios me mandara para el infierno. Muy bien, me alegro de que hayas tenido dicho miedo. Y sabes que honestamente a mí me parecía que era un Dios machista. Pues honestamente, yo le digo a usted que usted es feminista. Dios es el diseñador de la mujer. Dios conoce a la mujer mejor que la propia mujer. Dios nos conoce, nuestro ADN es de Él, nuestros órganos, miembros, cuerpo, todo es del Señor. Y si ella sale diciendo, bueno, Dios es machista porque no permite que haya pastoras o algo por el estilo, pues el problema no es Dios. El problema es el corazón rebelde de esta expastora. Así que en vez de echarle la culpa al Señor de la Biblia, que empiece a echarse la culpa a ella misma. Ella es la culpable, ella es la insubordinada, ella es la rebelde, ella no quiere hacer caso a la voz del Todopoderoso Dios. Así que no es una víctima. Ella está acusando a Dios falsamente. Que no podía entender a las mujeres. Y lo peor era que no lo cuestionaba, porque cuestionar era pecado.
Las cosas secretas son para el Señor nuestro Dios, Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dios es soberano. Dios no te debe absolutamente nada. Si Dios te hubiera enviado al infierno en el día de tu nacimiento, tú no podrías haber acusado a Dios de injusticia. Dios no te debe nada. Entonces, como criatura de Dios, tú le debes a Él tu todo, tu ser, tu mente, tus fuerzas. Todo lo que tienes proviene de Dios. Tienes tus gafas porque Dios te dio el dinero para comprártelas. Tienes tu ropa porque Dios ha sido bueno contigo. Tienes el móvil, el celular para grabar tu video de TikTok porque Dios te ha dado de su rica provisión. Dios te ha dado el oxígeno que ahora mismo estás respirando y aún así te atreves a poner en tela de juicio a tu santo creador, a su santa voz, a su buena voluntad. De verdad, ¿estamos así de mal de la cabeza? Si Dios nos dice, salta, hay que saltar. Si Dios nos dice, predica el evangelio, hay que predicar el evangelio, porque es Dios. Se lo debemos todo. Y el problema con estos humanistas es que convierten a Dios en su títere personal. Esta mujer ha convertido al creador en un esclavo de la criatura. Y en su locura se cree más sabia que los evangélicos, que el pueblo que cree que hay un Dios santo que ha de ser temido. Y si no alabamos, si no vivimos para este Dios en Cristo, pues la condenación eterna nos espera. Es locura, hermanos, insensatez. Así que para las mujeres era mucho más difícil. Pero un día algo dentro de mí cambió. Una voz, una inquietud, una intuición. Esta voz, esta intuición, si no se subordina, si no se sujeta a la Escritura, esta voz es engañosa, carnal, terrenal, diabólica. Esta voz no es del Señor. La voz que tú y yo necesitamos es la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo yo oír la voz del Espíritu Santo? No mirando hacia adentro, no excavando en mi corazón para oír algo extra bíblico. No, yo oigo la voz del Espíritu Santo en el libro que Él inspiró con su propio aliento, la Santa Escritura. Por tanto, en cuanto a la cuestión que estamos aquí estudiando, ¿es Dios un Dios que nos advierte acerca del infierno? ¿Es Dios un Dios que nos habla sobre la culpa, procurando que temamos su nombre con el fin de que seamos salvos? Pues sí. La voz del Espíritu Santo nos dice que sí. Pero la voz interna de esta mujer dice que no. De nuevo, es una cuestión de autoridad. ¿A quién vamos a recurrir? ¿Vamos a recurrir a una expastora, rebelde, humanista, feminista? ¿O vamos a recurrir a la Santa Escritura, la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre? Porque todo hombre, toda mujer, es como hierba del campo. Y toda la gloria del hombre y de la mujer es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya, amén. La Escritura no puede ser quebrantada. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra de Dios. No era rebelión, era mi voz interior hablándome. Fue la misma intuición que siempre intentaron apagar. Muy bien, me alegro de que hayan intentado apagar su voz engañosa interior. Hicieron bien. Y una vez más, usted será hallada inexcusable en el día final porque usted fue avisada por el Señor a través de sus mensajeros. Usted ha endurecido su corazón porque usted se ama a sí misma, usted está enamorada de sí misma y de su propia voz interna. Por tanto, usted será justamente condenada en el día final. Mi oración es que usted se arrepienta, que llore delante del Señor, confesando su pecado de rebelión, pidiéndole que le dé la justicia del Señor Jesús y que usted sea salva exclusivamente en Él. No creo en un Dios de miedo, creo en un Dios que es esencia. Las personas que creemos en un Dios santo, en un Dios cuya santidad genera miedo,
este Dios creemos en su esencia. O sea, aquí hay una confusión teológica. Hablar de un Dios santo no anula la esencia divina. De hecho, nosotros enseñamos que Dios, su esencia divina, ¿verdad?, cuenta con atributos. Y uno de estos atributos es su santidad, la cual provoca miedo, como vemos en Isaías capítulo 6, ¿verdad? La santidad de Dios, Isaías se pone a temblar. Es que ella está aquí confundida a nivel teológico. Que es amor, que es todo bien. Sí, Dios es amor, Dios es todo bien, amén, amén, amén. Pero una cosa no quita la otra. Decir que Dios es amor, tenemos que recordar, es un amor santo. Y cuando 1 de Juan te dice en 2 ocasiones que Dios es amor, acuérdate de que primeramente en 1 de Juan 1:5, Juan te dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Por tanto, para yo entender correctamente la doctrina del amor de Dios, tengo que pasar esta doctrina por el filtro de la santidad de Dios. Porque si no paso el amor de Dios por su santidad, acabo con este amor arcoíris, blandengue, suavecito que usted viene nombrando. Ella está levantando un ídolo. Está hablando de otro Dios, no del santo ser de la Sagrada Escritura. Sin castigo, sin infierno. No. Mentira. Dios es amor, amén. Dios es el Dios de bien, amén. Pero este Dios de amor y de bien es un Dios justo. Y por tanto castigará a los impíos eternamente. Una vez más, chequear la predicación que di a principios de enero. Dios sí, es un Dios que castiga y Dios sí es el Señor también del infierno. De hecho, dicho sea de paso, Dios es el creador del infierno y no solamente enviará a Satanás y sus ángeles rebeldes ahí, sino que todos aquellos que no son de Cristo Jesús pasarán ahí la eternidad. Así que esta mujer es una falsa profeta. Es una Jezebel contemporánea. Su mensaje es mundano, su mensaje es humanista. Esta mujer no teme el nombre de Dios. Sin culpa. Cuando dejé de repetir. Sin culpa. Vamos a ver, entonces, ¿de qué va el sistema levítico del Antiguo Testamento? Porque Dios levantó el sacerdocio. Porque Dios levantó el sistema sacrificial. Precisamente por la gran culpa de los israelitas. Y ahora en el Nuevo Testamento, ¿por qué ha enviado a Jesús para ser nuestra propiciación? Porque Cristo murió en la cruz. Pues porque somos pecadores. Porque somos culpables. Si tú dices que Dios no tiene nada que ver con la culpa humana, estás negando el santo evangelio. La culpa es precisamente lo que hace que el evangelio sea tan indispensable para nuestra salvación eterna. Es que Dios, por supuesto, cree en la culpa y considera a las personas culpables. Si no hay culpabilidad, ¿con qué fin se encarnó Jesús? ¿Para enseñarnos a cultivar nuestra voz interior? Por favor, qué tonterías. ¿Veis, hermanos? Lo que estamos escuchando es anatema. Es otro evangelio. Y como bien nos advirtió Pablo en Gálatas 1:6 en adelante, si aún un ángel del cielo os predicara otro evangelio del que os hemos anunciado, anatema sea, maldito sea, caiga bajo maldición. Lo que otros decían y pensar por otro como lo decían, entonces empecé a escuchar mi propia voz. Pues muy mal, muy mal. No hagas caso a tu voz interior, haz caso a la Santa Escritura. Entonces, ahí fue el momento donde empezaron a llamarme bruja por sanar, por tener conciencia, por cuestionarlo todo. ¿Y sabes qué? Me encanta. Pues muy bien, me encanta, dice. Pues en el día final se lo dirás al Todopoderoso y eso es. No tendrás ninguna excusa porque tu propia boca está diciendo, me encanta ser un rebelde, me encanta ser una bruja, me encanta seguir mi propia voz interna en detrimento de la voz del Todopoderoso Creador. Muy bien, lo has dicho abierta y públicamente y no podrás excusarte en el día de Cristo. Me encanta porque para mí ser bruja es ser una mujer libre del miedo. No eres una mujer libre. Una mujer libre es una mujer que ha recibido el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Esta mujer vive en la libertad del Espíritu Santo. Usted no es libre. Usted lo que tiene es la libertad de una esclava de Satanás. Usted vive en una libertad ficticia. Usted está metida en una cárcel.
y no se da cuenta de su celda. Usted está viviendo en un mundo ficticio, en un engaño. Todo es un espejismo. Usted no es libre, usted es una esclava. Mujer conectada con su alma. Mujer que recuerda siempre lo que es. Luz, magia. No. Necesitas estar conectado a tu alma. Tú necesitas estar conectada al Todopoderoso mediante el Señor Jesús. Y la mujer es luz, la mujer es magia. No. Los hombres, las mujeres somos pecado. Somos maldad. Somos corrupción. Somos depravación. Somos culpables. Y de ahí la gran necesidad de Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Cuando una persona empieza a exaltarse a sí misma, hace que Dios sea muy pequeño. Pero cuando empezamos a vernos tal y como somos ante la luz de la Escritura, la santidad de Dios, empezamos a exaltar al Señor y empezamos a exaltar al Señor Jesús. En esta mujer, lo bueno es malo, lo malo es bueno. La luz es tinieblas, las tinieblas luz. Lo dulce amargo, lo amargo dulce. Conciencia. Y si eso es ser bruja, pues sí. La hereje, bruja, todo eso, sí. Porque soy la mujer que despertó. La mujer que despertó. Cuando de verdad te despiertas, es como Mateo capítulo 4, Jesús está predicando por Galilea de los gentiles. Cristo ha enviado su luz a los que estaban dormidos, a los que estaban en sombra de muerte. Nos despertamos en el día de la salvación. Usted no ha recibido la salvación. Usted no es una cristiana, usted no es una hija de Dios. Usted vive enamorada de su propia sabiduría y por tanto no conoce al Señor. Y pues hoy digo a todos, el camino de la salvación es creer en Jesús, creer en Cristo. Él murió en la cruz por los pecadores, por los culpables. Y no solamente hay que creer en Cristo, hay que arrepentirnos del pecado porque somos malos. Reconocer pues a partir de hoy que Él es Señor de nuestra vida y buscar ser hallados fieles hasta el fin, sabiendo que no seremos justificados por nuestra fidelidad a Cristo, seremos justificados por su justicia, pero sí debemos cultivar la fidelidad para demostrarle al Señor lo mucho que lo amamos, lo agradecidos que estamos por haber recibido su salvación. Hermanos, dejadme comentarios en el chat. Trágico lo que hemos oído. Y esta doctrina de Jezebel hoy está por todos lados, incluso mujeres como Leslie DeFont, Yesenia Fenn, Joyce Meyer, la misma doctrina de la voz interior. Dios nos libre de estas Jezebeles contemporáneas y que Dios levante a personas con verdadero temor de Dios en nuestras iglesias, varones preparados y en las iglesias, mujeres piadosas, verdaderamente libres mediante el poder del Espíritu de Cristo. Gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos a las 8:30 con el Dr. Ufat. Chao. Bendiciones. Hasta luego. Soli Deo Gloria. Amén. Cristo fue azotado, crucificado, después de muerto sepultado, al tercer día resucitado.